El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con ganas de informar, con ilusión y bueno, pues en estos primeros programas del 2015, pues también con mucha esperanza. Han visto que el cartel que anunciaba el programa ponía luz interior. Bueno, luz interior podría definir lo que el invitado de esta noche refleja en sus cuadros. Y yo creo que lo obligado es presentarlo. Felipe Juan. Buenas noches Felipe Juan. José ¿Qué Luis, tal? y a todos. Bien. Contento muy bien. de reencontrarnos y de que me hayas brindado este espacio nuevamente. Bien, pues Felipe Juan es un pintor. Nosotros lo conocíamos en el año 98 en nuestra agenda cultural y prácticamente con sus 24 años, en aquella época empezabas a pintar. Sí, fue en el Real Club Victoria, donde hice en un noviembre pues del 98 mi primera exposición, con todo lo que supone de ilusión, de encuentro, de familiaridad, de aventura, ¿no? y de mucha carga emotiva, ¿no? e ilusionante, ¿no? Y ahí fue. ¿Cómo se te ocurre a ti pintar? ¿Cómo se te ocurre hacer esa exposición? ¿Llevabas pintando hacía mucho tiempo? ¿De pequeño empezabas a hacer garabatos por ahí? Justo. Yo creo que lo que nos distingue a todos los creadores es ser creadores desde pequeños. Y de hecho, normalmente todos los hijos, todos los niños, y hablo en voz de experiencia propia, nacen con esa habilidad. Luego, pues bien por contar o no, por el apoyo de los padres o de la familia o de los tutores, pues pueden continuar en ese sentido y en esa senda, ¿no? Yo tuve esa fortuna de continuar, de que me alimentaban mis padres y sí que estuvo presente, pues justo, pues recuerdo por ejemplo, pues todos los seriados de cómic, ¿no? de aquel entonces, de Mortadelo y Filemón y de tantos otros, ¿no? Y ahí fueron mis primeros aventuras, ¿no? Con el color, con los dibujos y nada, y luego pues la vida te va encaminando a un lugar, a otro. Con 24 años ya preparas una exposición. Sí, comenzaría pues a los 23, y conformé ya pues eso, un buen grupo de obra y fue en el Club Victoria, por el azar, por vivir por aquel entonces cercano a este espacio, bueno, que es un icono, ¿no? de nuestra ciudad. Y muy contento por los resultados que se derivaron, por la repercusión claro, que porque tuvo. tú haces aquella primera exposición que a lo mejor te podría haber sido terrible y bueno, no vuelvo a exponer más porque esto ha sido un fracaso. Sin embargo, en aquella primera exposición vendiste cuadros, fue todo un éxito, ¿no? Sí, fue casi un tercio de la obra expuesta
Y luego pues la repercusión que hubo en algunos medios, incluido el tuyo, todo eso animaba, ¿no? Y alentaba la carrera y luego pues eso, el apoyo familiar en aquel entonces fue exquisito y vital, ¿no? Y nada, y ahí hemos estado bebiendo casi de esa estela y acercándonos en muchas ocasiones al Real Club Victoria, curiosamente, a exponer. De hecho, no hace mucho, en el pasado mes de noviembre llegué a exponer allí una obra también. Claro, tú en aquel momento haces tu primera exposición y a partir de ahí llega una carrera que te ha llevado, bueno, pues 16 años, pero que has expuesto en Madrid, en Barcelona, incluso en alguna otra isla aparte de Gran Canaria, en los 21 municipios. ¿Qué balance sacas? Pues ante todo fue unos primeros años que todavía yo creo que sigo teniendo ese puntito, esa efervescencia, ¿no? de mostrar, ¿no? de trabajar, de ser casi un minero en cierta forma del arte. Y sí, lo que he sacado, pues experiencias de todo tipo, o sea, desde los lugares a exponer, el cómo afrontarlos. Vivencias ricas son muchísimas, de hecho también incluso las menos que pudieran ser ricas. Yo recuerdo en el año 99, un añito después de aquella muestra, o tal vez principios del 2000, que llegué a exponer en un espacio de Agaete, que tuvimos literalmente mi pareja y yo que acondicionarlo para exponer, ¿no? Entonces fueron aventuras, pero fueron con entusiasmo, ¿no? Fueron con muchas ganas, ¿no? Y bueno, pues desde entonces recuerdo que la segunda llegó a ser en la Casa de la Cultura de Firgas, y ahí ya se empezó a vislumbrar a mí el deseo, como tú bien has nombrado, de ir exponiendo en cada municipio. Hasta tal punto que en mayo del pasado año pues culminaba ese peregrinar por salas de nuestra isla en Artenara. Y sí ha habido esos tonteos, esos atrevimientos, ¿no? De exponer en Madrid, en Barcelona, eso de facturar la obra como equipaje, literalmente, así fue. Incluso el cuarto de los viajes, el segundo a Barcelona, pues llegué a contar con una parada de la Guardia Civil, ¿no? Por el tema de que era un volumen considerable, ¿no? Y yo, claro, lo justifiqué como autor, incluso llevaba la publicidad de aquella muestra, ¿no? Pero bien, o sea, fueron ricas. Luego se ha sumado, es el último de los viajes a Península, creo que fue en el 2006, ya en el 2008 pues el nacimiento de mi primer hijo, y ahí pues sí que ha habido un freno en cuanto a exponer fuera, ¿no? Lo llegué a hacer en el 13 a Barcelona nuevamente, pero ya lo que me ha motivado más es continuar a nivel pues regional y en concreto local, después de los nacimientos de esas bellezas, ¿no? Que se llaman Amado y Clara. En ningún momento, porque nosotros de aquellos pintores de aquella época, de aquella agenda cultural que teníamos, el 90% no están ya como pintores, no sí como personas, pero no como pintores. En ningún momento te dio por abandonar, sobre todo los momentos de crisis que seguimos pasando. Nunca has pensado en abandonar, sino siempre has estado ahí, siempre has creado. Sí, la verdad que siempre me ha perseguido esa ilusión. Yo creo que, como te habrá contado muchos compañeros, es un continuo aprendizaje el mundo de la pintura, ¿no? Y en ese aprendizaje y en ese querer y atreverme a algo más, aún continúo, o sea, a pesar de tantos años, ¿no? Y no, la verdad que he atravesado también momentos donde me he vinculado a dos colectivos también. En el año 2001 dejamos de vernos, si no recuerdo mal, José Luis, pues fue por ahí cuando yo fundé un colectivo de artistas simbólicos, que es un poco ese carácter, ¿no? Esa impronta de mi pintura, de mi plástica, que se llamó Aurismo, ¿no? Estuvimos 3 años exponiendo en Gran Canaria. Fuimos una plantilla grande, éramos casi 14, 15 autores. Y luego ahora por último, desde el 2010, estoy con el colectivo de artistas aroquenses.
hago la PC de vicepresidente de la entidad y también gestiono y colaboro pues en la coordinación de exposiciones. El pasado año, por ejemplo, en el mes de diciembre exponíamos en la Casa de la Cultura de Moya. Tenemos proyectos ilusionantes también, porque quieras que no, el hecho de mostrar la obra en colectivas me hace pintar motivos que en otras circunstancias no lo haría. Recuerdo que a principios del pasado año estuvo la serie Isleño, derivada de un proyecto dedicado al ron, tema que yo no lo hubiera tratado, pero gracias a que se planteó eso en el colectivo y con los compañeros, pues ahí se derivaron pues un pequeño circuito de 2-3 muestras con ese tema. Ahora pues hay también en plantel pues 2 proyectos o 3 para 2015 y 2016 con monográficas muy concretas, ¿no? Y a su vez también exponemos de forma libre, de temática libre, ¿no? A todo esto pues está la labor individual que, como tú bien me has dicho, pues la mantengo, ¿no? La mantengo desde entonces, y a veces con doble o triple trabajo cuando se trata de colectivos. Porque en mí, ya que me sumo a algún proyecto, yo no me estoy muy parado en ese sentido, ¿no? Me gusta colaborar y aportar, sumar como uno más, y desde el momento que yo voy a solicitar o a exponer de forma individual en un lugar, ya pienso también en la repercusión que a nivel colectivo puede tener ese mismo espacio, ¿no? Y nos hace pues grandes en ese sentido también unirnos, ¿no? Y creo que la vida del autor en solitario carece de sentido y sería pobre de esa forma, ¿no? Y la verdad que esta nueva etapa con este colectivo local, ¿no? de la ciudad, del municipio donde vivo, me ha gustado, me está gustando y muy contento. O sea que vas a compaginar una con la otra, o sea, lo colectivo sí, con lo individual. Sí, se puede, sin ningún problema, y al contrario es muy enriquecedor. Ha evolucionado mucho tu pintura, porque además yo te decía fuera de cámara, la pintura de Felipe Juan se reconoce, que es decir, cuando uno ve un cuadro de Felipe Juan desde aquella época, y además nosotros hemos seguido, aunque no hemos tenido agenda cultural, sí le hemos seguido su carrera pictórica, se reconoce, pero para ti ha evolucionado, menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? En cierta forma ha evolucionado, no tan rápido como yo, si soy sincero y sensato, como hubiera querido, la verdad, porque quieras que no, pues la experiencia y los años y pues es un bagaje, o sea, y es un detalle y algo a resaltar, creo que se va adquiriendo con el tiempo. La síntesis llevado a la plástica es un fin que todo autor hemos de tener, y no es fácil, y en ese sentido pues ha evolucionado en cuanto a que sigue premiando el dibujo, que es un poco uno de mis sellos característicos, sigue premiando el detalle realista, en tanto que lo que se ve se sabe lo que es, ¿no? Y sigo empleando prácticamente los mismos iconos desde esos años 98, 99, ¿no? Donde el color amarillo, donde las manos, donde la flora, pues son unas constantes en cada una de las obras. Lo que sí me ha gustado y lo que me ha ayudado un poco a evolucionar, como tú nombrabas, o a mejorar y a ir aprendiendo, es el hecho que en los últimos 10 años, estaríamos hablando desde el 2004, 2005, he incorporado pues un tema. Es decir, de ahí para atrás, desde que nos conocimos en el 98 hasta el 2004, no había yo no titulaba la obra, podía tener un título, pero no había un tema concreto, ¿no? El hilo conductor era ese simbolismo, ¿no? Por así decirlo, ese carácter en cierta forma a veces surrealista, ¿no? Pero desde el 2004 hasta ahora, pues cada año le doy paso a un tema. Comencé con la serie del Camino Luz, se llamó aquella serie. Se han sucedido otras tantas, ¿no? ¿En base a qué? Pues a impronta, a esos distintivos que tú reflejabas. Por ejemplo, hablando de flora, han habido series dedicadas a la rosa, a la flor de loto,
al girasol, que desde entonces siempre fue una flor que siempre me llamó representar y plasmar, y muchos otros temas. Hay uno, por ejemplo, que recuerdo derivado de un viaje. Yo en el año 2005 viajé a Nepal, y qué menos que al año siguiente pues brindar y ofrecer una serie que se llamó Nepalus, que justamente la expuse también en el Club Victoria. Ahí hemos regresado en muchísimas ocasiones a exponer. O sea que has sido agradecido con el primer sitio donde tú expusiste. Sí, creo que nos hace más humanos y más certeros no invalidar, ¿no?, todas las personas y los lugares por los cuales hemos pasado, ¿no? Y en este sentido han sido muchas las personas que yo, pues además de mi aprendizaje en estudios, pues también ha habido pues autores concretos que me han apuntillado, que me han validado, que me han ofrecido sus regalos, ¿no?, sus tesoros artísticos. Pues yo he contactado en su momento pues con Lola Massieu durante una etapa, con Antonio Sánchez, que es un pintor local de Telde, y ellos, la verdad que en concreto Antonio Sánchez pues me ha dado un empujón a nivel artístico que a mí me ha ayudado. Claro, y bueno, y es lícito reconocerlo tanto a las personas, a las corporaciones, háblese por ejemplo del ayuntamiento entre tantos otros, pero sobre todo el de Valle Seco, o de las personas, ¿no? Y luego al margen pues de la familia, ¿no? Hablábamos antes de mis padres, mi esposa y los pequeños, que son piezas clave, y que de alguna manera la plástica es muy biográfica. Antonio Serpa, que lo nombraba antes, él en una de las críticas últimas que me ha hecho en estos últimos años, me hacía caer algo que yo había pasado por encima, ¿no?, que era que la plástica va siendo biográfica, y es certero, o sea, es cierto, no es más. No es más. De hecho, en las últimas series, José Luis, pues los pequeños han participado directamente en la obra. Yo en el proceso de creación del cuadro, pues le brindo algunos rotuladores permanentes o pintura, y ellos pues plasman lo que consideran. Yo a veces le asesoro un poco y ya luego pues ya pues voy ampliando lo que en sí la obra, y la verdad que muy contento, ¿no?, de hacernos partícipes todos ellos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de esa luz interior de Felipe Juan, estamos hablando de este pintor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando con Felipe Juan, seguimos hablando de su pintura. Una de las últimas cosas que has incorporado, bueno, ya hace unos años, es el proyecto multidisciplinar. O sea, tú has pensado que bueno, están los cuadros, hay un poema y hay una música.
y has mezclado los tres. Cuéntanos algo de eso. Sí, yo creo que todo fue derivado, como todo en la vida, ¿no? de intentonas, ¿no? O sea, yo te hablaba antes de que en el 2000 pues creaba aquel colectivo de artistas, ¿no? Por lo tanto, la idea de colectividad, ¿no? Y de aunar fuerzas y formas y maneras, ¿no? Pues para mí fue primordial y lo sigue siendo, ¿no? Transcurren unos años y en el 2004, 2005, como te decía, pues me da esa forma, ¿no? Me gusta ofertar lo que es la serie nueva enmarcada dentro de un proyecto, ¿no? Donde además de la pintura, pues unifico la palabra con poemas y cuentos de poetas con los que yo voy contactando y la música. La música pues vinculada a música de autor, a solos de arpa, de timple, y sobre todo, y si es posible, que tanto la palabra como la música esté en directa relación al tema propuesto en el proyecto, ¿no? Así se han derivado pues eso, muchísimas propuestas donde se han unificado las tres artes, ¿no? Y donde le da un sentido más global y más completo a la plástica, al tema que presenta. Los poemarios, que es una de las partes de ese proyecto, has ido trabajando, porque además, sobre todo, bueno, aquí veo la publicación de un poemario, además muy bien publicado, que estás trabajando también en este aspecto, porque incluso tu faceta como poeta, que tú has escrito ya más lo he visto en algún catálogo, y no sé si en este poemario hay, bueno, los poemarios van dedicados a los poetas de ese municipio, correcto. Exacto. Son los que escriben, ¿no? Pero yo por aquí he visto algún poema tuyo. El poemario, esto sale de otra idea también, justo de este proyecto, el de ir sacando un poemario en cada municipio también. Pues, como no me podía estar muy parado, como ya te he nombrado antes, pues sí, en los últimos 4 años incorporo el proyecto multidisciplinar por una vía y lo que es la serie del poemario por otra, ¿no? Y en este sentido, lo curioso de todo también, José Luis, que es algo que no hemos compartido, es que yo en el año 98 empezaba a exponer, pero en el 96 publiqué un libro. ¿Habías publicado un libro? Sí, que se llamó Encuentros con la enseñanza, que yo ilustraba también. Y nada, eso fue un atrevimiento, una manera, una intentona un poco de afrontar las artes, ¿no? Pero bueno, en realidad fue en el 98 cuando a todas pues fue la pintura, ¿no? En los proyectos multidisciplinares, no desde el comienzo, pero sí en los últimos años me ha dado por incorporar un poema. Un poema pues que habla, por ejemplo, de la serie que presento, que habla sobre el tema en sí, y ahí dejo un poco jugar y es como mi dedicación a la literatura, que la tenía un poco olvidada o aparcada, pues cada año aflora pues dentro de cada propuesta plástica. ¿También tienes la idea de hacer 21 poemarios? Claro. Sí, lo que pasa es que... no sé si llegaré a tiempo. Lo que pasa es que esto aquí está el aspecto económico, porque claro, esto es una edición de un libro de poemas, y bueno, en algunos sitios, porque además tú tienes preparado, o sea, sí, este de Valle Seco, ha habido 2 más también que ya se han hecho, ¿correcto? Sí, se presentó en el 2014. ¿Aruca? Sí, Aruca fue en el 13. En el 10 o en el 11 fue Moya, 20 rosas de lluvia, se llamó aquel poemario. El año pasado presenté en enero el dedicado a Tejeda. Y luego en junio del pasado año presenté justo el que tú tienes en tus manos, el Valle Seco Siempre. Y hay un par de ellos previstos. Hay un par de ellos pendientes de publicar y ahora trabajar pues en este año 2015 con uno dedicado a Galdar, con un poeta local. Tú bien lo has nombrado, normalmente a mí me gusta invitar a un poeta del municipio y en este sentido pues la verdad que han sido experiencias muy ricas. Yo antes nombraba que las muestras colectivas me ayudaban a trabajar temas que no son habituales en
mi línea, ¿no? En mi trabajo pictórico. Pues lo mismo ocurre con los poemas, como las ilustraciones van en base al poema leído, ¿no? Pues claro, pinto temas, referencias, rincones del municipio que en otro orden de cosas no hubiera hecho. Y la verdad que muy contento. Ese que llevas en tu mano, la verdad que para mí ha sido muy especial, el dedicado a Valle Seco. ¿Y a Manuel Pérez Rodríguez? Sí, Manuel Pérez Rodríguez, de hecho, prácticamente en estos 16 años, yo creo que en 14, 13, él me realizaba las críticas y las presentaciones en muchas de estas aventuras. Recuerdo, no solo aquí en Gran Canaria, hemos viajado juntos a Lanzarote, hemos viajado juntos al Hierro, y allí he gozado, ¿no? Y he disfrutado de su presentación, de su compartir a La Gomera, por ejemplo. Y bien, y la verdad que sí, que en estos años pues vamos haciendo cosas. Recuerdo, por ejemplo, el dedicado a Telde, en este caso no es un poeta solo, sino son 3 poetas del municipio de Telde. Ahora mismo trabajaría el que te decía, el de Galdar, y espero sacar a lo largo de este 2015 el dedicado a Santa Lucía, que se llama Haikus para Santa Lucía. Un proyecto también que es casi tiene doble función. Por una parte se cumple el 200 aniversario del municipio, y por otro el 30 aniversario del Ateneo de vecindario. Entonces, pues claro, tiene un sentido, coincidió así, y la verdad que apoya. El poemario se verá respaldado también por tantas conmemoraciones. ¿Se puede vivir de la pintura, Felipe Juan? Poderse se puede, por supuesto. Hay autores que lo pueden hacer, pero yo todavía, sinceramente, todavía no. Tú aludías, si no fue en Antena o detrás de ella, ¿no? Que en los primeros años sí que había muchas ventas en cada serie, era aceptable en sí el número de obras vendidas. A día de hoy es más complicado. Los últimos pasos que he dado es el hecho de que la obra puede ser adquirida a plazo, y así pues sí que se puede ir vendiendo algo. A mí me han llegado a comprar obra casi con un pago mensual durante un año. ¿Ah, sí? Sí, y sin problema. La verdad, yo creo que lo que nos nutre y lo que nos ilusiona, y algo que al autor le gusta, es que una persona, que un ser en definitiva, pues tenga una obra suya, y que la valore y que disfrute con ella, ¿no? Pero sí que es complicado, pero bueno, se puede. Yo he abierto nuevos derroteros, está el campo de las litografías, de los grabados, las ilustraciones de los poemarios, que las obras que ilustran también están en venta. También pues es un recurso más. Incluso lo que de bueno tiene es también los precios, ¿no? Son formatos más pequeños, y en este sentido son obras más asequibles. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos hablando con Felipe Juan. Ahorrador de electricidad Estaminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Seguimos y estamos en la última parte de este enfoque dedicado a esa luz interior de Felipe Juan, un pintor que, como decíamos, bueno, pues lleva muchísimos años, 16 años, no la mitad de su vida, pero casi la mitad de su vida, y sobre todo, bueno, pues que ha ido evolucionando, como nos ha contado, y ha ido dinamizando y creando diferentes formas, incluso con los colectivos, los proyectos multidisciplinares, que creo que es una buena idea, sobre todo de acercar a la gente pues un poco lo que es la pintura, la música y la poesía, porque aparte, aunque tú te consideras un pintor autodidacta, tú has pasado por diferentes escuelas, como la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Artes Aplicadas, arquitectura también has pasado por ahí, pero te sigues considerando un pintor autodidacta. Los estudios de delineación, y sí, bueno, sí y no. O sea, yo creo que mucho ha tenido que ver ese manejo y esa habilidad que se va logrando poco a poco en el dibujo, está fundamentado pues también en esa parte aprendida, ¿no? Hay un trabajo del detalle, de la perspectiva, del cuidado, de la composición, que eso sí que es aprendido, ¿no? Y luego hay un sector y un espacio donde a lo mejor lo he aprendido después también, ¿no? Y lo que me falta, como te decía José Luis, o sea, esto es una carrera sin lugar a dudas de fondo, ¿no? Y donde el reto, o lo que considero reto a día de hoy, en este momento, en enero del 2015, es un poco a llegar a eso, ¿no? Que con poco se pueda dar a entender mucho, ¿no? Y en este con poco lo he aludido, ¿no? Con la síntesis, con la no forma en algunas ocasiones, con una semi-abstracción que a veces tonteo o me acerco a ella, ¿no? Y es eso, la verdad que aprendiendo, cada serie conlleva aprendizaje sin duda, cada cuadro en ocasiones sí, en otras no tanto, ¿no? Por lo pronto son intentos y aproximaciones a lo que deseo y a lo que, como también aludíamos antes, me ha mantenido, ¿no? Y que me ha ilusionado desde el comienzo, ¿no? Que es ese reflejo, ¿no? De esa naturaleza interna de las personas ante todo y de las cosas. ¿Te ha afectado a ti la crítica? ¿Has tenido mucha crítica mala, buena? ¿Te afecta? Las críticas son comentarios que ayudan, sinceramente, ¿no? Y me afectaría, yo creo que a lo mejor más al comienzo, ¿no? También era uno más joven, ¿no? Más pollito en ese sentido, ¿no? A mí me gusta que la gente comparta. De hecho, yo creo que los comentarios así son los que ayudan. También ayudan los comentarios favorables, ¿no? Porque un poco te incitan, te motivan, le dan sentido, continúa uno en esa senda, ¿no? Pero yo los acojo bien y son necesarios. Y en este sentido, yo, si algo tiene también la pintura, es que no es del todo comercial, ¿no? Con lo cual también tiene ese detalle, ¿no? Y ese puntito de dificultad a la hora de aterrizar, ¿no? Y a la hora de asentarse y de adecuarse o amoldarse a la forma, ¿no? Al público en general. Pero no, la verdad que han sido muy benevolentes y yo estoy muy agradecido al público, no mentiría, no, la verdad que no, los comentarios han sido más positivos que otra cosa, sinceramente muy contento y de todo se aprende. El autor no es autor por sí solo de la obra, el autor es autor y es creador porque se da un cúmulo de circunstancias y en ese cúmulo están los comentarios de las personas, las vivencias, ese aspecto biográfico que aludíamos hace un ratito, ¿no? Respecto a la experiencia de ser padre. De hecho han sido detonantes y motivantes de varias series. Por ejemplo, por citar la serie Infantil Luz, fue motivada pues al ser padre. Amado Luz, que fue la serie anterior, o serie Corazón, pues fue tan sencillo porque mi hijo se llama tal cual, Amado, y fue una serie, ¿no? Un proyecto donde en base al icono
por todos conocido del corazón, pues se derivó, ¿no?, en lo que fue una colección de cuadros, una colección de poemas y música o banda sonora que se le brindó al proyecto, ¿no? Con lo cual todo ayuda y es así de sencillo y de crucial, ¿no? Los comentarios, el entorno, el estar también atento a los derroteros, a las maneras, un poco por donde la vida transcurre y eso en la medida de lo posible llevarlo a la plástica. ¿Hacia dónde quieres llegar en la pintura? Es decir, cuando han pasado 16 años, yo imagino que tienes siempre tus objetivos, ¿hacia dónde quieres ir? Pues casi te respondería como hace un ratito con otra pregunta, ¿no? Al principio muchas ilusiones, muchas metas, ¿no? Hoy en día pocas, la verdad, pocas. Hoy en día el hecho de dar forma a proyectos nuevos, a temas nuevos, tanto de manera individual, colectiva, los poemarios, nada más, y seguir, ¿no? Seguir en un continuo aprendizaje, disfrutar, en definitiva, más si cabe de lo que ya voy poquito a poco incorporando en lo que hago, ¿no? Y jugar, José Luis, jugar, y de hecho tus nietos como mis hijos, o sea, nos dan prueba fiel, o sea, de lo que se puede disfrutar y de lo que uno puede conseguir, ¿no? Simplemente con mezclar colores y dar esa sintonía, ¿no? Donde no hay reglas, donde todo es permitido, ¿no? Y en este sentido tengo que reconocer que eso también es un aprendizaje para mí, o sea, que supone y encierra cierta dificultad, pero si un fin hubiera sería ese, ¿no? El hecho de cada vez incorporar más el disfrute, el juego en la plástica que voy realizando. Ese para mí sería el proyecto. Todo lo que venga después será por añadidura, si es que ha de venir. Háblese de marchantes, coleccionistas, lugares más o menos relevantes para exponer, salida afuera. Eso si ha de venir viene, pero ante todo yo quiero que apremie lo primero, ¿no? Que es ese goce, ¿no? y esa valoración, ¿no? del juego, ¿no? de ese aspecto, ¿no? que incluso hasta terapéutico, ¿no? que brinda la pintura y el dedicarse a una disciplina artística. Futuras exposiciones, ¿cómo lo llevas en este 2015? Sí, pues mira, hay algunas. Yo normalmente he llegado a situar los proyectos multidisciplinares en el último trimestre de cada año, con lo cual pues en octubre, noviembre y parte de diciembre del año pasado pues era Buscaluz, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que Buscaluz terminaba en el Museo de Aruca, pero a su vez, en realidad, más que terminar en el Museo de Aruca, tenía que terminar en el Centro Cultural Pepe Damaso, que es un nuevo espacio cultural que se ha abierto en nuestra capital, en concreto en el barrio de La Isleta, y ahí tenía reserva para diciembre. Entonces, ante la tesitura, ¿no? de la reserva también en el museo, pues me decanté en exponer en el Museo de Aruca y trasladé a abril de este año pues la muestra Buscaluz. No será una muestra tal cual se ha ofrecido en el auditorio o en el Museo de Aruca, en el auditorio de Valle Seco, en el Museo de Aruca, sino yo creo que jugaré un poco con parte de esa serie y parte de una anterior que fue dedicada a las mariposas, ¿no? Ya que Buscaluz alude a la ilustración de un libro infantil, de un álbum infantil, donde la mariposa es su protagonista, donde también la actividad se desarrolla en el municipio de Aruca. Entonces yo creo que me decantaré en abril en exponer pues parte de esa serie, incluso propondré textos, ¿no? de ese álbum para enriquecer y variar lo que el público, las personas hayan podido ver. Eso por una parte así lo más cercano. De forma colectiva sí hay proyectos en marzo, en mayo, en junio con el colectivo de artistas aruquenses. También expondría ese poemario dedicado a Santa Lucía, donde libro y cuadros se presentarían al unísono. Y ya en el último trimestre, a partir de octubre, la serie nueva en la cual estoy trabajando.
Claro, porque además tú, la idea tuya siempre es al año una exposición, por lo menos una serie, ¿no? Un tema. Justo, sí, y en estos últimos 3 añitos, pues incorporar una nueva serie también. Aparte complementas con el poemario. Con el poemario, que también es una serie, es una colección. Normalmente estamos en torno a, pues a cada poeta yo le suelo encargar, le suelo proponer 21 poemas, casi. Cada poeta. Sí, casi suele ser una colección. Y luego, como bien nombrabas, pues el tema que prima en ese año, ¿no? Cada tema, ¿cuántos cuadros lleva ese tema? Pues yo me suelo manejar entre 35 y 45 piezas. Y normalmente son tal cual estoy exponiendo. Por ejemplo, estaba exponiendo, ¿no?, en diciembre pasado en Buscaluz, en Arucas, pues ya por ese entonces ya estaba comenzando la serie, claro, con lo cual esos 9 meses casi la gestación humana, ¿no?, en este sentido da forma a una gestación artística, ¿no? ¿Y cuántas horas emplea Felipe? Pues es una dedicación diaria, de lunes a domingo, en donde todos los días sí. Te pones tú con el caballete y... Sí, a veces puedo afrontar más horitas, a veces menos, pero creo que es un alimento, ¿no? Es una necesidad. Lo necesitas. Sí. Porque además desde hace un montón de años llevas haciéndolo, ¿no? Sí. Lo que sí tengo que reconocer que porque cuando nos conocíamos los horarios eran otros, tal vez, ¿no? Eran más de madrugada, más de noche, curiosamente. Ahora mismo trabajo más con la luz del día, normalmente en horario de tarde. Y la verdad que sí. Pero eso no influye en la pintura, el trabajar de día o trabajar de noche. Para nada. Yo creo que incluso por el hecho de situar, ¿no?, que apenas tal vez hemos nombrado o he nombrado mucho, pues en qué gremio, ¿no?, en qué bloque un poco situar la plástica. Hablaba, eso sí, de simbolismo, ¿no?, de cierto surrealismo, ¿no? O sea, eso siempre ha sido un sello, ¿no?, como hemos nombrado. Una constante en tu pintura. Constante. Muy marcada, que era lo que yo quería comentar, muy marcada en los comienzos, precisamente, ¿no? Justo, yo creo que desde el inicio de estas series multidisciplinares, de estos proyectos multidisciplinares, he asentado más esa espiritualidad, o sea, como que ha aterrizado un poquito más, pero sí siempre eso, bebiendo, ¿no?, y alimentándose de aquellos primeros cuadros que han sido vitales y cruciales, ¿no? Todos los cuadros, como que cada serie se alimenta del anterior, y esto es impepinable, o sea, y esto es... Por eso has mantenido esa constante y por eso se reconoce en tus cuadros. Tiene una lógica, ¿verdad? Claro, beben unos de los otros, sin duda, beben en sus colores, beben en las formas, ¿no?, y en ese mensaje, ¿no? Un mensaje que siempre ha estado y va a estar, porque es lo que le da sentido a la hora de yo plasmar la obra. ¿Qué piensas del apoyo de las instituciones públicas a la cultura aquí en Canarias? Pues bueno, hay que hacer excepciones, ¿no? Pero... se puede hacer excepciones, sí. Yo no las nombraré sin ningún problema. Claro. Sí te puedo comentar que con dificultad a día de hoy, yo durante varios años conté con una subvención de cultura del Gobierno de Canarias, sobre todo enfocada a la ayuda a lo que es la plasmación del soporte, ¿no?, del catálogo en sí, ¿no? Y luego, pues, de manera así muy esporádica, en unos municipios sí, en otros no. Y ahora por último, pues es en Valle Seco, donde me han brindado un apoyo, la verdad que grande, ¿no?, y muy completo, y de hecho pues yo en contrapartida colaboro, ¿no?, a nivel de coordinar algunas salas, o sea, algunas exposiciones en su espacio expositivo allí en el auditorio de Valle Seco. Y a su vez también el firme propósito de que cada serie desde el año pasado la presentaré allí en el auditorio, ¿no? Con lo cual, con esta salvedad, pues sí que hay de todo, hay lugares donde brindan pues apoyo también, que también es digno de subrayar en el montaje, ¿no?, en lo que es esa parte que no se ve, ¿no?, como las horas detrás de la cámara, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo tiene el Ayuntamiento de Arucas, por ejemplo. Hay apoyos donde a nivel de soporte pues sea cartelería,
sea postales o dípticos, trípticos, también los hay, como puede ser el de Moya, por poner otro caso, ¿no? Y a todo esto normalmente hay un nexo común, que es el hecho de que todo el aspecto de difusión de la muestra, pues normalmente sí, lo suelen brindar todos los municipios con su nota de prensa, sus gabinetes concretos donde difunden la muestra. Eso es lo que me ha enseñado en estos años, ¿no? Tanto en los espacios de aquí como de allá. De allá me refiero, por ejemplo, de otras islas, donde sí es verdad que uno como autor que viene de otras islas, pues el trato también ha sido más atento, ¿no? Pero es natural por todo el riesgo, ¿no? Y el trabajo y el esfuerzo que supone, pues, cargar la obra en una furgoneta, alojarse durante varios días en un hotel cercano a la muestra, viajar por 2 veces, no solo en el montaje, sino luego en lo que es luego la retirada, ¿no? Pero bien contento y las cosas también irán cambiando y de hecho lo van haciendo. Lo van haciendo. Se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando muchísimas horas con Felipe Juan, por esa personalidad que tiene y ese saber estar incluso en un plato de televisión. Y sobre todo, bueno, pues porque hemos mantenido, a pesar de que, como decíamos, no teníamos la agenda cultural, hemos mantenido la relación con este pintor durante muchísimos años y yo creo que era momento de traerlo aquí al enfoque y de que ustedes se enteraran un poquito más de lo que ha hecho a lo largo de estos 16 años de carrera pictórica. Felipe Juan, gracias por estar aquí, desearte lo mejor en este 2015, que bueno, porque todos esos proyectos que tienes que se realicen y poco a poco que también que vaya cambiando un poco, sobre todo las ayudas económicas por parte de las instituciones y que se pueda ver más cultura en Canarias. Lo hará, se va logrando sin duda y la verdad que es una de las mejores maneras de comenzar el año, pues rodeado y brindando tu apoyo, como el de Maripaz y el de esta familia de TAC que estuvo y está conmigo y la verdad que por ese lado muy agradecido. Seguiremos estando siempre al lado tuyo. Señores, gracias por estar ahí. Hemos escuchado a Felipe Juan, hemos terminado el enfoque por esta noche y como no, y como siempre, les espero la semana que viene. Hasta siempre.